al Señor, hermano. Por todo lo que han compartido los hermanos. Bueno, gracias, digamos, al Señor. Sabemos que hay hermanos que quedaron sin participar, pero mañana seguramente que van a tener la oportunidad mañana y alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en el Levítico, donde estaba nuestro hermano Nicolás. Gracias, Jesús amado. El capítulo 2 del Levítico, hermano. Y hablando del tema sobre esta ofrenda, ¿no? que era parte, esta era una ofrenda sin sangre, pero sin sangre no podía ser, tenía que haber sangre, porque como dice ahí en Hebreos 9:20 y pico por ahí, dice que no puede haber perdón de pecados sin derramamiento de la sangre. Vamos a leer ahí, Hebreos, lo quiero citar bien al versículo. Alabado sea el Señor. Amén, Jesús. Sé que es el capítulo 9, pero no me acuerdo el versículo. Alabado sea el Señor. ¿Entendés ¿Puede ser 9:20? No, sin derramamiento de sangre. Dice, y casi todo es purificado. 22. Sí, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, la ofrenda esta que se hacía con harina, con aceite, con mirra, esta ofrenda se ofrecía encima de la otra ofrenda, que era cuando se ofrecía la ofrenda del sacrificio. ¿No? La ofrenda del sacrificio era una ofrenda o del holocausto, que es lo mismo, era una ofrenda que se quemaba al fuego completamente. Entonces el sacerdote agarraba en su mano y agarraba la harina, agarraba el aceite y la mirra y la ponía encima del animal, ¿no? Y entonces ahí estaba acompañado la sangre ahí también. Y un sacrificio no puede estar sin el otro. No puede haber un sacrificio, no puede haber una ofrenda sino sobre la base del sacrificio, que es Cristo, ¿no? La base siempre es Cristo. Él es el perfecto sacrificio. Y sobre ese sacrificio nosotros ofrecemos la ofrenda. Y hemos visto que somos colaboradores, compañeros con Dios para esta ofrenda, ¿no? Porque Él pone la harina, por así decirlo, ¿no? Pone el trigo, ¿no? Y bueno, como dijo Nicolás, ese trigo se trabajaba, ¿no? Se rompía a través de muchos golpes, se rompía la cáscara, porque era una cáscara muy dura, y se molía y se molía y se molía, hasta que llegaba la flor de harina. Y hay una parte en el Nuevo Testamento dice que Él fue molido por nuestros pecados. No me acuerdo dónde, si alguien se acuerda, hermano. ¿Cuánto? Isaías 53. Isaías. No, entonces no era en el Nuevo Testamento. Isaías 53. Alabado sea el Señor. Fíjate, qué maravilloso, ¿no?
entender el sacrificio de Cristo, ¿no? Es poner el fundamento de nuestra fe, nuestra edificación sobre ese sacrificio es una edificación segura, ¿no? Estable, sobre la roca. En Isaías 53. 53:5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Fíjense, fue molido. ¿Entiende usted? Tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que entender a imaginarnos que Jesús fue tomado en nuestro lugar. ¿Y qué lo habrá molido a él? ¿Qué fue lo que lo molió? Porque dice que eran los golpes que caían sobre el trigo, lo que lo molía al grano de trigo. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Gloria a Dios. Fíjese, ¿qué lo habrá molido ahí? Y bueno, miramos y a través de la historia vemos que los romanos le pegaron una paliza a aquella. Lo molieron a golpe al Señor de tal forma que dice que su hermosura desapareció, dice que fue desfigurado su rostro, así dice. Bueno, no sé cómo apagar esto. Y yo creo que lo que lo molió al Señor fue la ira de Dios. El Padre mismo cargó sobre su propio Hijo, ¿no? Esos golpes que lo molieron a él. De tal forma que Él dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya, gloria a Dios. Imagínense. Él sufrió más, ¿no? Estando en la cruz y después, cuando fue sepultado, porque cuando fue sepultado su cuerpo, su espíritu y su alma fueron al infierno. Y ahí él fue y peleó allá con la muerte. Es decir, ¿por qué Jesús descendió al infierno? ¿No? Porque Él ya llevó nuestros pecados a la cruz. Ya llegó el pecado ahí. Porque cuando se hacía el sacrificio, la persona ponía su mano sobre el animal y el animal llevaba la culpa de esa persona. El pecado que había cometido la persona lo llevaba el animal. Por eso el animal era sacrificado, ¿no? Y era quemado completamente. El quemar completamente habla del juicio de Dios sobre el pecado que esta persona había cometido, pero el castigo lo llevaba el animal, ¿vio? Y así Jesús, Él llevó nuestros pecados, Él recibió el castigo, pero ¿por qué descendió al infierno? Para quemar nuestros pecados. Fíjese, Él descendió para quemar nuestros pecados, ahí en el infierno mismo. Amén, gloria a Dios. Imagínese. Gracias, Señor. Y mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Esta lectura, lo que está tratando de hacer el Espíritu de la palabra, ¿no? Es ganar nuestro corazón para Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que detenernos aquí y ponernos a pensar en aquel que ocupó nuestro lugar en el madero, ¿no? Y nuestro corazón tiene que ser agradecido, ¿no? Porque fue otro el que recibió el castigo, ¿no? El que fue molido por nuestros pecados, Él. Y eso despierta en nuestro corazón amor, un amor eterno para con el Señor. Siempre le vamos a amar por lo que Él nos liberó, porque nosotros no tenemos ni idea de lo que el Señor nos liberó a nosotros. Amén, sí, Señor. No sabemos de qué muerte Él nos liberó, Amén. de qué condenación nos liberó, de qué manos Él nos liberó, de las manos de la muerte y del diablo.
de los demonios, que no iban a tener misericordia contra nosotros, o con nosotros, no iban a tener misericordia. Y Él nos liberó, fíjese. Recibimos un beneficio y estamos tan agradecidos por el beneficio que hemos recibido, ¿no? Y adoramos a la persona que nos dio ese beneficio. Amén, gloria a Gloria a Dios. Dios. ¿Cuánto más al Señor? Aleluya. ¿Cuánto más? Entonces comenzamos acá que esta ofrenda que se ofrecía con el holocausto, ¿no? Estos dos iban juntas, porque la ofrenda no tiene sangre, pero es necesario la sangre. Entonces la ofrenda se ofrece en base al primer sacrificio, que es el holocausto. Ofrecemos la ofrenda basándonos en que Cristo llevó nuestros pecados, ¿no? Que Él derramó su sangre, no, porque la sangre del animal era derramada alrededor del altar, dice, ¿no? Como una señal. Y bueno, y el Señor, nuestro amado Jesús, nuestro amado Señor, Él dio su vida por nosotros. Y yo apenas puedo entender eso, pero mi corazón está tan agradecido. Gloria a Dios. Tan agradecido porque apenas sentimos un dolor en nuestro cuerpo humano y ya queremos liberación. Imagínense, y el Señor nos liberó siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice que cuando alguna persona ofreciera oblación o a Jehová, su ofrenda será flor de harina, que ya lo hemos visto eso, sobre el cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite y de todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida, es de olor grato a Dios. Entonces nosotros tenemos que ofrecer esta ofrenda. Esta ofrenda tenía 3 ingredientes, ya lo hemos leído: la harina, el aceite y el incienso. Ahora fíjese que nosotros tenemos que entender que si falta uno de estos ingredientes en la ofrenda, entonces no es olor grato a Dios, no es de olor grato. Y esta ofrenda tiene que estar basada sobre el primer sacrificio, sobre el sacrificio de Cristo. No puede tener otra base el ofrecer esta ofrenda. No puede ser por otro motivo, sino sobre la base del sacrificio de Cristo. Entonces ahora hablamos del aceite y sabemos que el aceite es el Espíritu Santo, ¿no? Que fue derramado en nosotros. Es necesario que cuando nosotros ofrendamos a Dios, ¿no? el Espíritu Santo esté ahí presente. La flor de harina sabemos que es Cristo mismo, ¿no? Porque Él es el grano de trigo que fue golpeado y de ahí se sacó la flor de harina, ¿no? No es que nosotros tenemos que estar golpeados, ¿no? Para que se saque de nosotros la harina, ¿no? O la flor de harina. Nosotros no tenemos que estar golpeados para eso, porque el que fue golpeado no fue el Señor. Amén. No, entonces no pensemos que nosotros vamos a ser golpeados de igual manera que lo hizo el Señor. Pero cuando hablamos del incienso, ya el incienso forma parte de nosotros ahora. Ahora ahí sí tenemos parte de nosotros. Y eso habla del sufrimiento. El incienso habla del sufrimiento, ¿no? Que el mismo Señor sufrió y que ahora nosotros tenemos que sufrir. Porque nosotros sabemos que la palabra dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negamos, entonces Él nos negará. Entonces quería hablar un poco sobre este incienso, ¿no? Este incienso que nosotros tenemos que entender que es parte del sacrificio, es parte de la ofrenda,
que nosotros venimos a ofrecer al Señor. Cada culto, cada reunión del culto, nosotros venimos a ofrecer esa ofrenda a Dios, como olor grato, como olor grato. Pretender, no sufrimos para que se saque la flor de harina, porque eso ya está. Ese ingrediente ya lo proveyó el Señor. Nosotros sufrimos, ¿no?, para ser partícipes, ¿no?, de los padecimientos que Cristo tuvo. No, porque Cristo, por venir a este mundo, Él padeció. Vamos a leer ahí en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Pero este sufrimiento nosotros lo tenemos que hacer no con tristeza ni con amargura, sino con gozo, ¿no? Porque se nos enseña por medio del Evangelio de la Gracia que nunca tenemos que poner los ojos en el sufrimiento, sino que tenemos que poner los ojos en el galardón. El galardón, si nosotros miramos el sufrimiento, si nosotros miramos el padecimiento que estamos teniendo, entonces eso nos va a llevar a desanimarnos y aún a abandonar el camino de la fe. Pero, ¿por qué estoy sufriendo yo? ¿Por qué estoy padeciendo yo? ¿Por causa de mi pecado, de mi arrogancia, de mi orgullo, o estoy sufriendo por causa del Señor? Y en esto hay que diferenciar. No es lo mismo sufrir por causa del Señor que sufrir por causa de algún yerro que yo tenga. Amén. Pero acá estamos hablando de sufrir por el Señor. Nunca usted ponga cuando, como la hermana Felisa dice, que estamos aprendiendo la palabra, vienen las luchas a nosotros y nosotros nos mantenemos firmes. ¿Pero por qué nos mantenemos firmes? ¿Que es una cuestión de orgullo? No, es por el premio. Es porque hay un premio al final de nuestra vida, hay un premio. Por eso sufrimos. ¿Y cuál es el premio? El premio es nuestro amado Señor. Aleluya. Reinar con el Señor. Ese es el premio. Es sencillo, ¿no? Pero para eso tenemos que sufrir. Sufrir en cuanto a la fe hablamos, ¿no? No en cuanto a vivir en la carne, ¿no? Eso es otra cosa. Ahora, el capítulo 1 de Colosenses, versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ¿no? Y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo, ¿no?, por su cuerpo, que es la iglesia. Al cuerpo de Pablo le faltaba aflicciones. No, a Cristo no le faltaba aflicciones. Él cumplió todo por nosotros. Pero al cuerpo de Pablo le faltaba aflicciones por causa de la iglesia. ¿Por qué? Porque él fue puesto como perito arquitecto, porque él fue puesto como apóstol ahí. Entonces él tenía esa aflicción, ¿no? ¿Cuál era la aflicción del apóstol Pablo? La iglesia. Esa era la aflicción de él. La hermana Norma tiene una aflicción en su corazón por la oración que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Es una aflicción. Y bueno, y ella lo lleva, ¿no?, por causa de nuestro amado Señor. Y en esa manera se va cumpliendo los mismos sufrimientos que tenía Cristo. Las mismas aflicciones que tenía Cristo, nosotros también tenemos que tener. Dice: de la cual fui hecho ministro. Ahí está explicando él, ¿no? Porque él tenía que sufrir a causa por la iglesia, porque él fue hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo
Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según el poder de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Fíjese, ¿no? Qué maravilloso que este hombre pudo presentar, con la ofrenda, pudo presentar el incienso, el sufrimiento por Cristo. Tenemos que sufrir por el Evangelio. Nuestro sufrimiento de estos años no fue por el Evangelio. Hemos sufrido por habernos independizado de Dios. Todos nos independizamos de Dios. Y eso trajo sufrimiento a nuestra vida. No, pero bueno, ahora hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo y estamos ofreciendo una ofrenda basada en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Nos arrepentimos de todo nuestro corazón. No queremos relacionarnos con la vida, ya estamos cansados de relacionarnos con la muerte. La muerte persiste todavía. Vio que la muerte no es así, no, que se va a ir. No, ella es como una garrapata. La única manera de sacar la garrapata dice que, bueno, lo que yo conozco, ¿no? Con un cigarrillo encendido usted se lo pone ahí. ¿Vio? Ese es el juicio de Dios, sobre la muerte. Y bueno, y ahí suelta la garrapata, suelta y se liberó. ¿Vio? Bueno, entonces nosotros, hermanos amados, hemos cometido errores, ¿no? Pero eso porque no tuvimos una guía, ¿no? Un liderazgo, como siempre hablamos, no vimos muchas cosas, pero bueno, todo eso ya está en el pasado. Ahora me gustó mucho lo que leyó el hermano César, no por lo que leyó en sí, sino por el sentido que tiene la lectura, ¿no? Tiene un sentido, tiene una declaración esa lectura, tiene una decisión esa lectura. Y bueno, y eso es bueno para la iglesia y para el Evangelio también. Alabado sea el Señor. Entonces esta mirra que es necesaria presentar, esta mirra que es en la ofrenda, es un olor grato, dice, olor grato a Dios. Y Pablo creo que dice en Corintios que nosotros somos buen olor de Cristo. ¿Alguien sabe dónde está ese versículo? ¿Cómo? Olor de vida. Olor grato, dice. Entonces, nosotros a través de este sufrimiento, por causa del Señor estamos sufriendo, por haber creído la palabra, por haber declarado la palabra, por haber dicho que amén a la palabra. Entonces se levantó el enemigo, no como un río, como una ola de 25 metros contra nosotros, contra toda la iglesia en este lugar. Y nosotros tenemos que estar unidos en la misma fe, en el mismo pensamiento y resistirle, ¿no? Tenemos que plantarnos en nuestro corazón, decir, no, muerte, tú no vas a avanzar. Tú ya fuiste detenida una vez y vas a ser detenida. Vamos a leer ahí, hermano. 2.15. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios 2.15. Qué hermosa que es la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, para que por Dios seamos grato olor de Cristo en los que se salvan, fíjese, y en los que se pierden también. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. En Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces ahora nosotros, a través de este sacrificio o de esta ofrenda que estamos ofrendando, y ahí volvemos nuevamente ahí a Romanos capítulo 12:1, donde dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero lo tengo que presentar este cuerpo con la harina, con el aceite
y con la mirra o con el incienso, que es lo mismo, la mirra y el incienso, ¿no? No podemos nosotros empezar la vida de la iglesia en este lugar si no vamos a estar dispuestos a sufrir por causa del Evangelio, ¿no? Y viene la palabra y decimos amén. Después viene la lucha. Y bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Vamos a estar firmes. Amén. No nos vamos a retroceder. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando en victoria y en triunfo, porque la gracia nos va llevando. Su gracia nos lleva cada día adelante. Dependemos de la vida de Dios que está en nosotros para todo. Porque ¿quién es suficiente? Dice. Nadie es suficiente. Pero la vida de Dios nos capacita, ¿no? Más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces nosotros ni siquiera tenemos que hacer mención sobre la muerte, sino porque nosotros ya nos desligamos de ello. Ahora tenemos que hablar sobre la vida. Y la vida nos sostiene en este momento. Y la vida nos va llevando a nosotros, nos va llevando a confiar, a descansar en el Señor, ¿no? La vida no es como la muerte. La vida se hizo responsable de nosotros. Nosotros somos de Él y Él es de nosotros. Y entonces, hermano, entendamos esto. Tenemos que entender, y vamos a terminar, que es necesario la mirra en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a sufrir muchas injusticias. Amén. Vamos a sufrir mucho por causa del Evangelio. Pero no miremos la mirra. Miremos la recompensa que nos espera. Miremos que vamos a recibir un cuerpo semejante a la gloria suya. Miremos que vamos a ser semejante al sol al mediodía. Miremos que vamos a estar en la presencia del Padre, no como la esposa, ¿no? Estas cosas que nos están pasando son momentáneas, son pasajeras. Va a ver que de acá esta semana nos sanamos todos. Aleluya. Esta semana todos vamos a entrar con un vigor y una fuerza. Pero ¿saben lo importante que no es que nos vamos a sanar todos? Lo importante es que nos hemos retrocedido. Amén. Lo importante es que nos hemos mantenido firmes, que no hemos negado la fe. ¿Entiendes? Eso es lo importante. Entonces esa lucha que tuvimos ahora nunca más se va a presentar. No se va a presentar nunca más esa lucha. Vamos a tener otras luchas, pero no esta. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Doy gracias, Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Alabado sea el Señor. Padre amado, estoy delante de tu presencia. Gracias te doy, Señor, por darnos este entendimiento de tu palabra. Gracias porque podemos prestarte esta ofrenda, Señor, juntamente con el sacrificio de su Hijo Jesús. Gracias te damos, Padre, porque, Señor, ahora entendemos, Señor, que es necesario, Señor, padecer por el Evangelio. Señor, padecer por esta gracia maravillosa, Señor. Sabemos que esta gracia, Señor, nos lleva más adelante, Señor. Pero sostenerla en este tiempo presente requiere, Señor, fe, requiere sacrificio, requiere sufrimiento, Señor. Solamente, Señor, ¿quién es suficiente para eso? Solamente tu gracia, Señor, nos capacita, Señor. Señor, tu palabra nos capacita, Señor. Señor, ayúdanos en toda nuestra flaqueza, así como ayudaste a aquellos que fueron antes que nosotros. Señor, empezando de los apóstoles, siguiendo, Señor, por el apóstol Pablo, Señor, y todos los hermanos que a través de los años, que a través de los siglos, mantuvieron esta gracia en alto, Señor amado. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, estamos contentos de haber entendido la forma de ofrecer este sacrificio, Señor. Señor, y te agradecemos porque tú has proveído la mayor parte. Gracias porque tú nos hiciste colaboradores de nosotros. Señor, bendice a los hermanos que han mantenido su fe, que aquellos que no han retrocedido, Señor.
Ahora también te pido, Señor, por la hermana Mari, Señor. En esta hora te pedimos por ella, Señor. Que tú le bendigas, deshacemos toda obra del diablo, Señor. Deshacemos toda mentira del enemigo, Señor amado. Señor, le declaramos sana y libre, Señor, a ella y a todos los hermanos, Señor, que han sido tomados por la enfermedad. Deshacemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Señor, gracias por lo que nos hiciste entender, Señor. Gracias por lo que nos hiciste entender, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Tuyo es la gloria y la alabanza, Señor amado. Bendice a los hermanos, bendice a las hermanas, Señor amado. Especialmente a nuestra hermana María, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Señor, bendice, Señor, a tu pueblo que te ama. Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esta gracia maravillosa, preciosa, Señor, aleluya. A ti sea la gloria, Señor. Bendice a nuestro hermano Rogelio, Señor, ayúdalo cada día, Señor. A nuestra hermana Felisa, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por aquel sacrificio que tú hiciste. Tú llevaste nuestras enfermedades. Tú llevaste nuestros dolores, Señor. Y no lo vamos a negar. No lo vamos a negar por nada, Señor. Solamente te pedimos que tú nos ayudes a mantenernos firmes. Gracias te damos, Jesús amado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria sea su nombre. Bendecido sea su nombre, aleluya. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre, alabado sea el Señor. Bendito sea su Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén.